Muy buenas noches, estamos en un programa de diciembre 4 del 2021 de diciembre. Agradecerles a ambos invitados por haber aceptado este conversatorio de la no violencia a la mujer, ya que se celebró el 25 de noviembre. Y agradecerle a Astrid y a Luis Marroquín, de ambos de Guatemala. Bienvenida Astrid, ¿qué tal? Un gusto tenerte en este conversatorio. Buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto. Para mí es un honor nuevamente estar participando junto a ustedes. Creo que este conversatorio será de mucha ayuda y de mucho aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos ya presentes y muchas gracias por la invitación. Astrid. Luis Marroquín, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Eh, Muchas gracias, Ronald. En verdad es un honor estar el día de hoy con análisis político del Ecuador y donde vamos a conversar sobre un tema muy importante que es justamente los derechos de la mujer. Así que muchas gracias, Ronald, y agradezco mucho por la oportunidad y una maravillosa noche. Te cedo el espacio. Ok. Permítame. Es un gusto siempre tenerlos acá, análisis de política nacional e internacional. Arranca, bueno, desde este mes de diciembre con un programa más de la no violencia a la mujer. Por ende, desde a nivel académico, desde Luis Marroquín como egresado de la carrera de Derecho, quisiera arrancar contigo, Luis. ¿Cuál es tu criterio a nivel de derecho humanos que debería relacionarse y de qué forma buscar no el reducir, el combatir la no violencia a la mujer? Adelante, Luis. No sé si me logras escuchar, Luis. Bueno, esperando que Luis pueda arreglar su tema de micrófono. Astrid, un gusto, como digo, darte la bienvenida. Desde, desde tu punto de vista, a nivel de tu país, ¿el índice de violencia a través de las políticas de gobiernos de turnos ha reducido o se ha mantenido a una escala progresiva? Adelante. Bueno, pues de acuerdo a los datos obtenidos en el último año, se estima que el porcentaje pues ha reducido. Si podemos observar en una investigación que se realizó anteriormente, Guatemala figuraba entre los 50 países con mayor número de violencia. No específicamente en relación a la mujer, pero sí un alto porcentaje iba encaminado. El 2021, en lo que se llevaba de 6 meses promedio, pues este índice de personas bajó y se incrementó en un 22%, lo cual es favorable, pero aún alarmante, ya que lo ideal sería que los porcentajes fueran, ¿verdad? Como en cada país. Lastimosamente, entre los principales países que figuran, pues tenemos a México con uno de los porcentajes más altos, la persona pues corre un riesgo, especialmente la mujer, ya que al abarcar el tema de la violencia, pues no estamos hablando específicamente solo de un tipo de violencia, ¿verdad? La cual puede iniciar de forma psicológica, de forma verbal y culminar con la violencia física, que es ahí donde entra el dato alarmante para poder decir y dar porcentajes alarmantes de cuántas mujeres pueden morir en promedio de un día, de un mes, de un año. Interesante tu aportación, trasladándome a la pregunta a Luis Marroquín. A nivel de los derechos humanos, eh, ¿cuál es el nuevo planteamiento que tiene que dar este órgano que vela por los derechos de todos y de todos los ciudadanos del mundo?
¿Qué debe replantearse este organismo internacional de derechos humanos para proteger el derecho hacia la mujer que aún sigue siendo vulnerado en pleno siglo XXI? Adelante, Luis. Buenas noches, Ronald. Buenas noches, compañera. En verdad les pido una disculpa, está un poquito lento el internet por acá en lo que viene y va. En cuanto a lo que pregunta Ronald, yo soy de la opinión que los índices de violencia contra la mujer en Guatemala hoy en día se han mantenido. Si bien no han bajado en cantidad de delitos como el acoso o la violencia intrafamiliar que sufre hoy en día la mujer guatemalteca, mucho de ello no llega a desarrollarse o no se destaca por el temor justamente de la víctima de sufrir nuevamente una reavictimación, perdón, o sea, reactivarla nuevamente en el sentido de recordar o regresar a ese daño que se considera tan atroz o tan fatal. Y pues ello hace que muchas mujeres hoy en día pues sigan siendo víctimas de distintos delitos, pero sí soy de la opinión de que en materia de derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades u organizaciones civiles están y estamos activamente pues luchando y peleando por el derecho de la mujer en Guatemala. Muchas gracias. Gracias, Luis, por tu respuesta. Trasladándome a Astrid. Ya como profesional en tu ámbito laboral, siempre uno de los grandes problemas en América Latina, lo digo, y en el mundo, la mujer ha sido objeto de discriminación en el ámbito laboral. A diario, las mujeres que inician su vida profesional en cualquier ámbito son objetos o se han sentido objetos de ser violentadas o vulneradas en sus derechos como seres humanos, como personas. Adelante, Bueno, yo considero que va a depender mucho en el contexto al cual nos estemos refiriendo, ¿verdad? Yo le puedo hablar específicamente de mi campo en lo educativo, el cual no, yo podría garantizar que no ha existido ese tipo de discriminación y acoso. Podría darse en algunas comunidades, efectivamente, pero no podría generalizar y que no se le esté brindando ese espacio a la mujer, ya que por ejemplo, le puedo mencionar que en mi establecimiento trabajamos únicamente mujeres, por años hemos venido siendo únicamente mujeres y existe un alto porcentaje de docentes mujeres laborando en la cual no ha existido esa opresión o ese maltrato directo hacia la mujer. Cabe mencionar también de que puede haber una desventaja en cuanto a las profesionales al momento de trabajar bajo un contrato 011 a diferencia de las personas que trabajamos bajo el reglón 011, pues que tenemos una ventaja al estar y tener un puesto seguro. Cosa contraria que sucede con profesionales que están bajo el reglón 021, ¿verdad? Que sí pueden estar expuestas a diferentes tipos de acoso para poder estar dentro del gremio magisterial, en la cual puede ser acoso, puede darse a través de una remuneración económica, o diferentes cuestiones que vengan y afecten directamente contra su integridad. gracias por la respuesta. Agradecer a quienes nos siguen también en nuestra página de Facebook como Análisis de Política Nacional e Internacional. Y también esta reunión está siendo grabada para ser cargada también en nuestro canal de YouTube de Análisis de Política Internacional. Trasladándome a Luis Marroquín, en la respuesta que dio del trabajo conjunto con organismos competentes en el tema de materia de derecho. ¿Existe alguna legislación que respalde a la mujer como tal en Guatemala, Luis?
Sí, efectivamente, Ronald. En Guatemala tenemos dos leyes en especial que hablan sobre la protección y los derechos de la mujer guatemalteca. La primera la tenemos, que es la ley contra el femicidio y asuntos violentos. Y la segunda es la ley de violencia intrafamiliar. Para poder explicarte un poco, ambas leyes tienen sus principios y también tienen la forma de aplicarse en cuanto a la violación de los derechos de la mujer, ya sea por femicidio. Debemos de destacar que el femicidio se reconoce o se entiende por cual en la República de Guatemala cuando existe una relación, ya sea una relación de hecho por medio del matrimonio o el noviazgo. Las mujeres que son víctimas de acoso o violencia, pues se puede ir por este principio que sería la ley del femicidio. Ahora, en cuanto la ley de violencia intrafamiliar, esta ley pues prevé o ataca directamente la violación que la mujer sufre dentro del hogar, ya dentro de un matrimonio establecido, y pues de una u otra manera la mujer es víctima de diversos delitos. Ambas leyes son del Congreso de la República de Guatemala y pues buscan más que todo proteger y velar por los derechos de la mujer en nuestro país. Muchas gracias. Dándome a Astrid, ya que ella es docente, en su experiencia, bueno, en el sistema educativo, enfocándonos en Guatemala, de que hay un sistema, o en el mismo sistema educativo hay un control de esta enseñanza del respeto hacia la mujer o hacia el ser humano como tal. Adelante. Perdón, tengo un poquito de interferencia y no pude captar la pregunta completa. ¿Me la podría Oh, repetir, perdón? ok. Decía, a nivel del sistema educativo, ya que eres docente, ¿hay en el sistema educativo hay un plan de enseñanza o educación de la no violencia hacia las mujeres o hacia el ser humano como tal? Adelante. Bueno, sigo teniendo interferencia, pero sí logré captar la pregunta como tal. Considero que un plan específico no. Yo creo que aquí entra en juego la participación de cada uno de los docentes, primero en la promoción de valores. Hablemos específicamente desde el nivel preprimario, primario, básico y diversificado, ¿verdad? Que lo principal aquí es trasladar la igualdad para los niños, ya que sí hemos visto principalmente en el área rural que sí se ha dado una marginación y existe mucho el machismo, en la cual en actividades tan sencillas como el barrer, el trapear, el poder lavar un vaso, son actividades que están muy enmarcadas en que son específicas labores de la mujer, en la cual un hombre no puede hacerlo porque es el encargado de proveer y llevar a la casa el sustento. Desde ahí debemos de partir a hablar de la igualdad que debe de existir, ya que como tal la mujer debe ser tratada y respetada. Entonces entra una serie de procesos en los cuales va encaminado el desarrollar valores y actitudes que promuevan esa inclusión también de las mujeres dentro de cualquier aspecto, ¿verdad? De que muchas niñas también crecen con esa idea de que en su momento pueden abandonar el estudio porque la mentalidad con las cuales las han criado es decir, que ellas van directamente como amas de casa, que van a casarse y que al momento de formar un hogar, pues su tarea principal es simplemente el atender a los hijos y a un marido, lo cual hoy en día ya debería de no existir esa mentalidad machista, ¿verdad? Porque todos tenemos las mismas oportunidades y todos podemos desarrollarnos como tal. Entonces considero que si es
un trabajo muy arduo que tenemos los docentes del poder desarrollar y poder ir cambiando esa mentalidad desde los más pequeñitos, ya que desde ahí es el momento en el cual debemos inculcar que todos somos iguales y que todos debemos aprovechar las mismas oportunidades, porque hoy en día podemos ver profesionales que específicamente no son únicamente varones, tenemos abogadas, tenemos maestras, tenemos doctoras, lo cual nos da a entender de que sí podemos y que cualquier niña, por escasos recursos de los cuales pueda provenir, puede llegar a alcanzar sus metas igual que un varón. Gracias, Estrella. Me traslado a Luis Marroquín en la siguiente interrogante. Luis, a nivel académico, ¿qué aportaciones investigativos y a nivel de derecho, qué investigación o qué artículos se han realizado diferentemente en la no violencia de la mujer y qué propuestas para poder mejorar esta situación que en América Latina atañe la violencia para con la mujer y específicamente en el mundo? Adelante, Luis. Muchas gracias, Ronald. Bueno, creo que uno de los desafíos que tenemos hoy en día a nivel Latinoamérica, comenzando con Guatemala, es de que los derechos de la mujer efectivamente están plasmados dentro del ordenamiento jurídico de los países latinoamericanos. El reto a presente y a futuro es poder activar esos derechos. Es que en Latinoamérica, América Latina, se pueda entender que la mujer no solo es un objeto, que la mujer no es solo simplemente algo que se puede tomar o se puede desechar, sino que la mujer es un ente jurídico con derechos y con derechos constitucionales, con derechos propios e internacionales que hacen de ella un valor aplicable, que en algunos países el desafío más grande que se enfrenta es la no aplicación de este derecho vigente. Desde lo académico podemos destacar de que cada día la mujer está siendo educada, formada en cuanto a las garantías constitucionales que tiene ella primero como individuo, como un ser social existente y en segundo lugar como un ente jurídico capaz de adquirir obligaciones pero también de tener derechos. Entonces creo que desde lo académico la mujer cada día está abarcando un campo bastante inmenso y que está asumiendo también las responsabilidades que implica tener ese derecho de equidad, o llamémoslo así, más que todo de equidad e igualdad entre el hombre y la mujer. También podemos destacar, Ronald, de que hoy por hoy en Latinoamérica los derechos de la mujer también están siendo más protegidos. Tal vez no tan efectivos o tan rápidos como la sociedad misma los requiere o los necesita, pero a diferencia de años atrás, la mujer está siendo tomada en cuenta y sus derechos están siendo protegidos, están siendo más garantizados, más sostenibles y más íntegros. Tanto así que podemos apreciar, bueno, tenemos hoy con nosotros a una educadora y ella misma puede confirmarnos pues, que desde la formación del niño, desde que él es un adolescente, un pequeño, y llega a las escuelas, algo de lo primero que deben de empezar a formárseles o aprender a enseñárseles es de que ellas y ellos tienen derechos y que esos derechos deben de ser garantizados, protegidos y respetados, pero aparte de ellos son derechos constitucionales que le asisten. Muchas gracias. Gracias, Luisa, tu análisis, tu respuesta a este interrogante.
Me traslado a Astrid y realizando la siguiente pregunta, ya como mujer, ella, y digo a nivel general de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para reducir este índice de no violencia a la mujer? Porque esto no solo perjudica en sí a la mujer, sino a la sociedad en general, que provoca el darse cuenta que el índice no reduce y se mantiene o sigue en crecimiento. ¿Cuáles son las propuestas o cuáles son las mejoras que deben de darse en América Latina y específicamente en los países donde aún se mantiene este índice de violencia? Adelante. Bueno, yo considero que principalmente debe de darle la participación, el derecho a tener voz y voto dentro de una sociedad, ¿verdad? Hablemos específicamente de a nivel municipal, cómo puede involucrarse una mujer dentro de la sociedad a través de comités que hoy en día se van generando donde existe ya la participación de la mujer. Al crear dentro de las comunidades los procesos electorales para los dirigentes de las comunidades como tal, en el cual ya es obligatoria dentro de cada planilla la participación de la mujer. Yo creo que ese es un primer paso para poder darle ese derecho de voz y voto al que me refiero, ya que recordemos de que principalmente en toda entidad donde hay un proceso electoral, siempre va a la cabeza un varón. ¿Y por qué no darle la oportunidad a una mujer que también puede ser capaz de desarrollar esta participación? Con el paso del tiempo, pues también hemos ido viendo que también ya existen lideresas que también velan por los derechos de las mujeres. Forma, pues ya estamos incluyendo a la mujer para que pueda ser partícipe de estos procesos a través de campañas que puedan generar mayor participación de mujeres que han sido violentadas y que tampoco se atreven a poder denunciar. Yo creo que mediante esta participación, pues se va a lograr el obtener muchos avances, el poder tener ese espacio, el poder crear círculos de calidad, talleres, ayuda psicológica que puedan venir y motivar a la mujer a participar y darse cuenta que también son importantes dentro de una sociedad, que también pueden salir adelante sin necesidad de poder venir y estar sujetas a la disposición de un hombre. Entonces yo creo que la primera parte sería esa, el poder involucrarse en procesos en los cuales puedan generar oportunidades. Ok, muy importante el aporte de Astrid y me traslado a Luis, pero sin antes mencionar, agradecer a quienes nos siguen en nuestra página de Facebook, de Análisis de Política Nacional e Internacional, y en nuestro canal de YouTube. Les invito a que se suscriban, ya que esta reunión está siendo grabada para ser cargada al mismo. Agradecer a cada uno de nuestros compañeros y compañeras quienes nos colaboran en la difusión de este programa que inicia este 4 de diciembre del 2021 y también invitarlos a participar de un evento académico desde el mes de febrero en el ámbito de derecho internacional privado, que vamos a tener docentes de muy alta calidad. Me traslado, Luis. La compañera Astrid tocó un punto muy importante de debatir en América Latina. Lo digo en América Latina porque hoy por hoy en Honduras, citando el triunfo de una mujer que ganó las elecciones en Honduras, es histórico que en América Latina por primera, bueno, en Centroamérica, se vea una mujer que encabece el liderazgo de la democracia. Te hago la siguiente pregunta. ¿Es el cambio en una nueva época de que América Latina comience a enmarcar que la confianza de la mujer es esencial para el desarrollo de una sociedad? Adelante, Luis. Muchas gracias, Ronald. Bueno, yo estoy de la opinión de que hoy por hoy tenemos personalidades
tenemos mujeres con mucho auge, con mucho empuje dentro del territorio nacional. Te podría mencionar algunas, por decirlo, no estamos en campañas electorales, pero son mujeres que de cierta manera representan el valor de la comunidad guatemalteca. Pues tenemos a la ex candidata a la presidencia de la República de Guatemala, a la licenciada Sandra Torres. Tenemos también a Suri Ríos, que no se le permitió participar en ese entonces. También tenemos a la licenciada Telma Cabrera, miembro de una de las organizaciones más fuertes del país, que es CODECA. Entonces, creo que hay un panorama bastante amplio, bastante distinto dentro de los derechos. Y uno de los derechos que tiene justamente la mujer es ese derecho al poder ejercer, postularse a un cargo público. Y pues bueno, tenemos a estas personalidades que de una u otra manera pues se convierten en pilares, en representantes de la mujer guatemalteca, y también, ¿por qué no decirlo, a nivel Latinoamérica? Porque son pocas, en verdad, pocas las mujeres que vemos participar dentro de una política abierta. Bueno, uno de los principales países que sí tiene esto pues fue Argentina, después de Argentina, Brasil. Pero creo que tenemos cambios positivos dentro de lo que es hablar del derecho de la mujer, también del ejercicio de los derechos que ella tiene como ciudadano, como individuo, como un ente jurídico. Muchas gracias. Correcto, muy importante tu aportación, Luis. Marcaba un líder histórico de América Latina y del Ecuador que América Latina vive un cambio de época. Trasladándome a Astrid, desde tu perspectiva como ciudadana guatemalteca y centroamericana, parte anexada a América Latina, ¿sientes que América Latina vive un cambio de época donde la mujer tiene un rol protagónico también ya esencial como el hombre? Bueno, yo creo que ya es un avance el que se pueda incluir a la mujer dentro de estos procesos, dentro de una sociedad. No considero que hemos llegado a tener la participación a un 100%, ya que el porcentaje de mujeres que se encuentran en puestos claves para poder venir y ejercer esa voz ante el pueblo, ante una sociedad, no es el esperado. Considero que hay mucho trabajo aún por decir, y es un primer avance el que la mujer pueda estar dentro de estos procesos, el pertenecer a una sociedad en la cual ya se pueda trabajar una igualdad de oportunidades, pero que aún hay mucho por trabajar, ¿verdad? Uno, por el hecho de que son puestos claves en los cuales se debe de tener también el conocimiento, porque debemos de estar conscientes de que el conocimiento se va a adquirir en base a la experiencia que se pueda tener. Para tener esa experiencia, pues debemos hablar de años anteriores, cuál ha sido el proceso y la evolución que cada una de estas mujeres ha tenido dentro de la sociedad. El compañero pues hablaba de personajes en Guatemala, pero que también es importante señalar de las familias de las que provienen, ¿verdad? Yo me atrevería a hablar en su momento de personalidades que vienen de mucho más abajo, que han venido con base de esfuerzo y sacrificio a obtener un lugar dentro de esta sociedad que también está muy enmarcada por la lucha de poder. Entonces considero que aún hay mucho por trabajar en Guatemala como en Centroamérica, pero lo importante es eso, el iniciar, porque ya se cuenta con la participación de la mujer dentro de una sociedad que por años ha prevalecido la figura de un hombre, ¿verdad? Entonces hoy en día pues estamos entrando a una nueva era donde también se le está dando esa participación y esa oportunidad a la mujer, que son espacios que debemos aprovechar, ¿verdad? Y es ahí donde va a entrar también el trabajo en equipo, en el cual pues una mujer puede ayudar a otra mujer.
que también es otro aspecto y un punto muy importante por resaltar, que a veces también es un poquitito complicado, que entre mujeres también se da lo que es el celo profesional y que no específicamente se da solo en mujeres, ¿verdad? Que siempre va a estar presente en todo momento el celo profesional, pero lo importante es ir cambiando ese pensamiento. Lo importante es ir tratar de ayudarnos los unos a los otros y que al final pues todos salgamos beneficiados y velar siempre por nuestra sociedad. Me traslado a Luis Marroquín, sino antes agradecer a cada uno de los que nos siguen este conversatorio de la no violencia a la mujer, ya que es un conversatorio muy importante, de que este 25 de noviembre hubo una celebración y también un reconocimiento a personas que han ido liderando esta lucha. Y como decía, América Latina vive un cambio de época. Y en ese cambio de época es lograr destacar a la mujer, que también es un ente que suma a la sociedad y que aporta para el desarrollo en lo general. Trasladándome a la siguiente pregunta, Luis, ¿cuáles son las propuestas o qué debería hacer la academia para mejorar y socializar el derecho que los colectivos o las mujeres no conocen? Una, dos, y también en los colectivos de pueblos indígenas donde existen mujeres y también donde han sido discriminadas en Ecuador, y en muchos pueblos de América Latina existe esa marginación a la mujer indígena. Adelante, Luis. Muchas gracias, Ronald. Bueno, creo que uno de los grandes retos que tenemos los colectivos, organizaciones como ONGs y asociaciones civiles que trabajemos en materia en protección de derechos de la mujer es hacer verle al gobierno central y a la sociedad misma los avances que se están obteniendo o que se están buscando en el ejercicio del derecho de la mujer. Desde lo académico, algo que se debe destacar y no se debe de dejar atrás es la constante capacitación de la mujer. Y esa constante capacitación que venga desde la formación, podemos decir desde las escuelas, colegios, universidades, de que se siga siempre inculcando ese valor intrínseco que tiene la mujer dentro de la sociedad y el papel que ella juega como un ente social. También algo que se debe de destacar y se debe poner sobre la mesa es de que se debe también enfatizar en el hecho de que la mujer también debe ser unida, debe de ser un ente social e integral en uno solo, dejando atrás un poquito el divisionismo. A veces que se da acá en Guatemala. Guatemala es un país multilingüístico, multiétnico, multicultural. Tenemos 27 grupos étnicos, de los cuales podemos destacar 4, de los cuales sale todo este enramaje, que es por un lado el pueblo Xinca, el pueblo Garífuna, el pueblo Maya y el pueblo Ladino. Y cuando la mujer entienda y comprenda de que no debe haber esa diferencia de discriminación o de acepción hacia ella misma, sino que como un solo ente jurídico, como un solo ente legal guatemalteco, debe de defenderse y protegerse ante las pretensiones de aquellos que pretendan lastimarla u ofenderla. A nivel Latinoamérica, pues es la constante unión de los pueblos, el respeto al derecho mutuo. Creo que ello fortalecerá una cadena de hermandad y de confianza para sostener el derecho de la mujer. Desde el punto de vista institucional, llamémosle ONGs,
asociaciones civiles, fundaciones y gobierno mismo, porque también forma parte de, aunque está de manera independiente cada uno, es esa unión, es esa fuerza de buscar el apoyo institucional en la protección de los derechos de la mujer y el fortalecimiento de los mismos. Bueno, creo que, como bien lo destacaba Ronald, el próximo año nosotros lanzamos un diplomado en Derecho Internacional Privado, donde estaremos hablando sobre la diplomacia y el protocolo, y qué es también el derecho internacional privado en sí. Y en parte del derecho internacional privado, Ronald, vamos a tocar un aspecto muy importante que es el derecho de la familia. Cómo el derecho internacionalmente reconoce el derecho de la familia. Y ahí es donde salta el papel tan importante de la mujer. La protección de esos derechos, la promoción y el resguardo de los mismos. Entonces, como decía anteriormente, ¿verdad? Uno de los pilares muy importantes es la fomentación, el empoderamiento, la educación. Y pues desde ya les invitamos para que se nos puedan unir desde el mes de febrero a abril del 2022. Contaremos con el apoyo y el respaldo de Análisis de Política Nacional e Internacional del Ecuador, de también el Grupo FANI y la Universidad Técnica de Machala. Desde Guatemala estaremos Orden de la Victoria, ECAS, y próximamente a tener una conversación, un acuerdo con la Universidad de San Carlos de Guatemala para poderle dar más fuerza y más respaldo al mismo. Muchas gracias, Ronald. Gracias, Luis, también recordando y agradeciendo a nuestros aliados como son ECAS, Guatejoven, Fundación FEIDI del Ecuador y más aliados que se vendrán a futuro. Agradecer a quienes nos siguen también en nuestra página de Facebook de Análisis de Política Nacional e Internacional. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Análisis de Política Internacional. Esta reunión, este conversatorio también será cargado a nuestro canal de YouTube. Sí, muy importante es esta diplomacia en Derecho Internacional Privado, donde tocamos un punto muy esencial, el derecho de la familia a nivel del derecho internacional. Por ende, invitarlos a que se inscriban. Nuestro link de inscripción también está colgado en nuestro Facebook, en nuestra página también de Análisis de Política Nacional e Internacional, y seguir a cada uno de nuestros aliados como son ECAS y Guatejove y Fundación FEIDI del Ecuador. Trasladándome a Astrid, hablando en el sistema educativo, ¿qué tan importante es que los jóvenes y los formadores del mismo se les ponga en conocimiento los derechos esenciales que basan el respeto en el ser humano? Adelante, ¿qué tan importante es el conocimiento de estos derechos para que haya un respeto mutuo en el sistema educativo? Bueno, yo considero que son de suma importancia, ya que van a ser la base para que dentro de una sociedad pueda existir la paz que tanto se anhela, ¿verdad? Ya que si hablamos de el fomento de valores, entre más instruida esté una persona independientemente de su género, perdón, pues el índice de violencia, de maltrato, pues será inferior. Recordemos de que, si bien es cierto, dentro de un centro educativo, pues la prioridad es el fomentar valores, en su momento también es necesario que estos valores vengan desde el hogar y se les pueda dar un acompañamiento durante todo el proceso que ellos están dentro de la educación. Muchas veces no podemos cambiar el ambiente donde se desenvuelven los niños, ya que muchos vienen de hogares desintegrados, hogares donde existe mucha violencia, la cual se refleja dentro de los centros educativos. Cambiar esas actitudes es un proceso complejo cuando no se tiene la voluntad. Prueba de ello es que se ocasiona una serie de limitaciones para el docente y es inmiscuirse
y profundizar en temas donde se requiere de la participación y el apoyo de los padres de familia. Pero si no contamos con ese apoyo dentro del hogar, pues va a ser inevitable el que se pueda promover una cultura de paz, y es ahí donde debemos de poner como docentes mayor énfasis en esas actitudes, ya que desde pequeños podemos notar ciertas actitudes agresivas, las cuales no podemos dejar pasar por alto porque es ahí donde se inicia, ¿verdad? Muchas veces los padres de familia suelen eh, como que hacer menos o no prestarles la atención debida a cada una de las actitudes que los hijos puedan manifestar, ¿verdad? Justificando esas actitudes y esos comportamientos, los cuales, si se dejan pasar, pues en el futuro pues tenemos adolescentes en conflictos, los cuales pues ya representan un mayor peligro para la sociedad, ya que es difícil poder tratar con personas cuando el ambiente donde se desenvuelven es muy agresivo, pues cambiar esas actitudes es un poquitito difícil, ¿verdad? Y es ahí donde entonces ya se requiere de otro tipo de ayuda psicológica para poder apoyar y poder cambiar esta mentalidad. Yo considero que es fundamental el apoyo y la comunicación que pueda existir dentro de la escuela y el hogar para que este proceso pueda desarrollarse de una manera mejor. Tiene su micrófono apagado. Oh, ok, perdón. Ok, gracias. Agradecer tu intervención, trasladándome con la siguiente interrogante a Luis. Hablando de la importancia del derecho en el sistema educativo primario y medio. Luis, la propuesta de nosotros, bueno, digo como colectivos y organizaciones, hemos venido trabajando en varios temas. ¿Y qué cuán importante es trabajar en este tema del derecho a la mujer desde el sistema educativo en cada uno de los países a través como una política de Estado? ¿Qué tan importante es esto, Luis? Adelante. Muchas gracias, Ronald. Bueno, realmente tiene una importancia muy relevante e importante, porque recordemos que los derechos de la mujer son base y son principio de derecho constitucional. Para ir un poquito atrás hacia la historia, para poder comprender el planteamiento, recordemos que la mujer dentro de la sociedad, cuando existió el matriarcado, era la mujer la que asumía la mayoría de responsabilidades y derechos. Ella era pues quien proveía, quien protegía y quien velaba o cuidaba del hogar. Posteriormente salimos de la era del matriarcado y entramos a la era del patriarcado, que actualmente es la que se rige o la que se vive. Se cambia la moneda, se voltean los ejes de la historia y ahora entonces es el hombre el que vela, el que protege, el que aporta, el que cuida, y lamentablemente los derechos de la mujer pues han quedado obsoletos o desechados por una parte. Entonces, desde lo institucional, la competencia es el empoderamiento, es la educación y, como bien decía la compañera, también el aporte desde la familia, desde cómo vas a crear o vas a educar a un niño y cuáles son los principios que le vas a enseñar. Entonces, el tejido social, el tejido estructural, jurídico, llamémosle así, recordemos que en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 1 dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger, velar los derechos de la familia, o sea, los derechos del individuo. Y desde ese punto, desde esa partida,
que tenemos de esa declaración de la importancia de la familia es donde tocamos el aspecto muy importante que juega la mujer dentro del rol social, desde la reproducción, la expansión y todo este tejido de derechos que se desprende. A ello podríamos mencionar de que uno de los grandes retos que tiene la institucionalidad a nivel nacional e internacional es el velar, número 1, por los derechos de la mujer en Guatemala y Latinoamérica. Número 2, velar también por el cumplimiento de estos derechos y que no solo se constituyan o se conviertan en derechos muertos, derechos blancos, existentes, pero inaplicables, o sea, que no se aplican dentro del sistema jurídico. Y el tercero sería el velar por la ejecución, por el cumplimiento, por la veracidad en el cumplimiento de la protección del derecho de la mujer. Y es por ello, pues, que en Guatemala tenemos la Procuraduría General de la Nación a través de los derechos humanos, y desde ese punto también se apoya o se lucha por llevar equidad y justicia. Pero también juega un papel muy importante la sociedad misma, quien es aquella que debe de velar por la protección y el resguardo de los mismos desde el hogar. En el plan jurídico, creo que es importante destacar que el derecho debe de ser siempre aplicable y que ese derecho no debe de ser violentado, sino que al contrario, fomentado y siempre dando a conocer o a entender el derecho que la mujer ocupa como persona y como ente social. Y fortalecer cada día más las legislaciones de los países miembros de América. En este caso nos estaríamos refiriendo pues a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que a través de ellos se fomente y se respete cada día más el cumplimiento, aplicación y veracidad del derecho de la mujer. Muchas gracias. Trasladándome a Astrid con la siguiente interrogante. A nivel de los colectivos de mujeres, a nivel del activismo de lucha social, los aportes, me aclaran, han sido muy importantes, pero no son suficientes. Y lo reconozco que tampoco el tema de garantizar derechos y que no se cumplan no es suficiente. Y con esto hago la siguiente pregunta. A través de los gobiernos de turnos, ¿cuál es el deber político que tienen ellos para luchar contra este índice de violencia y que no se reduzca, se logre terminar con este mal que atañe a la sociedad? Adelante, Astrid. Bueno, yo considero que el principal sería garantizarle a la mujer sus derechos como tal, brindarle ese acompañamiento para que pueda combatirse el miedo en el que viven sumergidas cuando han sido objeto de violencia, ¿verdad? Entonces yo creo que a pesar de que existan leyes que favorezcan a la mujer, hay mucho aún por trabajar. Principiemos por hablar de la seguridad que puedan tener en el momento de ser víctimas de abuso, de acoso, que se le puedan brindar realmente las garantías, que puedan resguardar su vida, que puedan velar por su integridad física, ¿verdad? Darle un proceso de acompañamiento psicológico, ya que recordemos que al ser víctimas también tienden a caer en un círculo vicioso que puede venir y repetirse en un momento dado. Toda aquella persona que sea objeto de este tipo de violencia, pues en un momento dado puede llegar a justificar la acción
y la reacción que pueda tener su agresor, principalmente cuando estamos hablando que esta persona puede llegar a ser la pareja sentimental de la víctima. En este caso, pues tenemos dos perspectivas que también es importante analizar. Por un lado, tenemos al gobierno como tal con la obligación de poderle brindar a la persona pues garantías que puedan resguardar su vida, pero tenemos por el otro lado la perspectiva de que existen mujeres que no están dispuestas a recibir este apoyo. No podemos dejar toda la función y delegar toda la responsabilidad en el gobierno, ya que puede cumplir a través de las entidades que puedan venir y resguardar su integridad, que puedan venir y apoyar en cuanto a leyes, que puedan brindarles la seguridad para que puedan salir de su hogar y brindarles ayuda, ya sea con un hogar temporal o diferentes situaciones, ¿verdad? Pero si la víctima tampoco está en la voluntad de poder colaborar, perdón, pues va a ser difícil el que se pueda desarrollar este proceso. Entonces considero que esta situación va en doble vía. Es importante el tener en cuenta que al existir leyes que puedan venir y defender a la mujer, pues también debemos de ser conscientes que van a existir en su momento mujeres que puedan aprovecharse de esta situación. Podríamos hablar de un sinnúmero de casos en los cuales posiblemente no sea la mujer la víctima, pero sí puede basarse en las leyes que existen. Entonces, cuando me refiero a hablar en doble vía, pues es importante que estemos enterados como ciudadanos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, a qué nos regimos ante un gobierno, cuáles son sus políticas, y a través de estas políticas realmente apoyar a quien lo necesite, ya que pueden existir un sinfín de casos en los cuales debe darse el acompañamiento, o también pueden quedarse de lado casos en los cuales sea necesario el apoyo, pero por desconocimiento las víctimas no pueden buscar esta ayuda. Entonces, el gobierno es un ente principal, pero también es la sociedad y los involucrados los que deben de hacer que cada uno de estos procesos se puedan desarrollar de la mejor manera. Esto me traslado a Luis Marroquín con la siguiente interrogante, pero invitarlos a inscribirse en este diplomado que iniciará en el mes de febrero en Derecho Internacional Privado, donde también tocaremos un tema muy importante, el derecho de la familia, a nivel del derecho internacional. Agradecer a las alianzas como ECA, Guate Joven, Fundación FEITI del Ecuador. Análisis de Política es un medio de comunicación alternativo que busca aportar con el desarrollo de la sociedad a través de conversatorios muy importantes como estos. La no violencia a la mujer. Y con esto realizo la siguiente interrogante, Luis. Al existir un cúmulo de leyes en cada uno de nuestros países en América Latina, hay dos puntos que tocó Astrid y lo hago mención y te lo pregunto a ti. El existir un caso de violencia muchas de las veces en la mujer es abandonado el proceso por un tema de temor o porque regresan las parejas. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué debería a nivel político, porque esto a nivel político, a nivel también de las mujeres, qué debería preparar los colectivos sociales que realizan estas luchas para crear conciencia en la mujer y no permitir estos índices de violencia? Adelante, Luis. Muchas gracias, Ronald. Bueno, realmente dentro del sistema jurídico guatemalteco no podríamos hablar de un estado de desprotección, porque una vez un caso entra a conocimiento de juez competente, este inicia toda la tramitación para poder llegar a una sentencia, ya sea esta favorable o desfavorable. El sistema jurídico, el sistema penal guatemalteco está constituido y está preparado para lo mismo. Creo que lo que más comúnmente se da, Ronald, en este caso, es el temor de la víctima.
el temor de la mujer de poder demandar o sostener la demanda contra el agresor. Y a la mujer abandonar o no querer proseguir o no querer seguir el caso, el abogado, ya sea un abogado de oficio o un profesional del derecho que esté ejerciendo la representación requerida, se ve desarmado, se ve sin armas legales para poder mantener ese estado de derecho. Y es ahí donde se da el abandono jurídico. Las instituciones en Guatemala y a nivel Latinoamérica, creo yo, hoy en día, tienen que velar porque los derechos de la mujer sean protegidos y sean llevados de acuerdo al procedimiento tal cual lo establece la ley, donde se garantice el derecho de defensa, pero también se garantice ese derecho consagrado que la Constitución tiene, que es el derecho de defensa, o sea que nadie puede ser culpado sin antes haber sido oído y visto en juicio. Ese es un derecho constitucional. A nivel institucional, perdón, es el velar y el proteger los derechos, pero también con una sabia y adecuada educación, o sea, el empoderamiento. Que el grupo de mujeres que nosotros tenemos o con las que estamos trabajando, siempre estemos tocando temas de interés, pero que también tengan que ver mucho con lo jurídico, con aquello que vela y protege y en el ámbito de la protección y también en el ámbito de la promoción, o sea, la promoción de esos derechos y cómo enfatizar el resguardo y la empatía de los mismos. Otra cosa también muy importante que debemos destacar y ver es de que cuando existe la víctima y le llamamos la revictimación de la persona, obvio es destapar un candado de Pandora y a veces la misma víctima por el temor decide callarse o abstenerse de continuar. Para irte realizando un poco cuestión comentario, pues actualmente yo estoy en el área de mi práctica y bueno, tenemos que pasar nuestras pasantías, o sea, y estaba llevando pues un caso civil, ¿verdad? Y bueno, pasa lo que te digo, la señora pues se arrepiente de plantar la demanda y yo pues me veo desarmado, o sea, no tengo armas jurídicas o legales, ¿cómo poderle decir yo a la persona demande o sostenga la demanda? Sino que ese es un derecho también que ella tiene de proceder o no proceder. Entonces, el trabajo a nivel institución estará consagrado, estará dedicado enfáticamente a la promoción, protección de los derechos de la mujer. Muchas gracias, Ron. Gracias, Luis, por tu participación y me traslado a Astrid. Es muy importante entrar en estos puntos de discusión en el tema de la no violencia a la mujer y en caso de darse, muchos de los casos son denunciados o demandados o a su vez se da el abandono del mismo. En esto creo la siguiente interrogante. En el sistema de la familia, la violencia hacia la mujer provoca una disfunción familiar y eso crea un problema en el desarrollo también de formación de la menor o el menor. ¿Crees, Astrid, que es importante que una mujer que es violentada tiene que denunciar o hacer los procesos correspondientes para que no sigan habiendo causas y efectos en los menores quienes terminan siendo los perjudicados? Adelante.
Sí, muchas gracias. Pues considero que todo tipo de violencia pues debe ser denunciado, ¿verdad? Ya nos explicaba el compañero que lastimosamente muchas veces en el proceso pues se abandona por diferentes causas, pero sí en, en ocasiones no suele suceder de forma instantánea el que la víctima pueda denunciar lo que le ha sucedido. Muchas veces se da por el hecho de, primero, la vergüenza que está pasando esta persona al haber sido objeto de algún tipo de violencia. Caigo de nuevo a lo mismo de la cultura, el contexto en el que nos estemos viendo, que van a ser factores muy determinantes para que la víctima pueda venir y expresar lo que está sucediendo. Vivimos en una sociedad donde toda la vida vamos a ser tildados por lo que nos pueda suceder en su momento, ¿verdad? En ocasiones se nos puede juzgar o se nos puede criticar o tachar de poder ser los causantes de lo que nos sucede. Lastimosamente considero que en pleno siglo XXI también se observa todavía mucho en algunos contextos el machismo con el cual se ha venido creando a la sociedad, en la cual siempre la mujer va a ser la causante de todos los males o de todas las situaciones que le puedan pasar como tal. Entonces, cuando la víctima no es capaz de venir y de expresar, mucho menos de denunciar lo que está pasando, también pueden haber muchas circunstancias. Puede que esta persona esté siendo intimidada para que no pueda venir y expresar lo que siente, ¿verdad? O puede ser un proceso repetitivo en el cual esté amenazada, lo cual va a ser difícil que pueda venir y denunciar lo que le está sucediendo. Pero también va a existir el cambio de actitud, los comportamientos que se puedan dar, que pueden ser cuestiones que nos van a ayudar a determinar que algo está fallando. Como docentes muchas veces sabemos las actitudes y los comportamientos que nuestros estudiantes tienen y que es en la escuela donde también podría darse un mayor número de casos en los cuales los docentes puedan descubrir este tipo de acoso que en los hogares muchas veces no se da, ¿verdad? Ya que existen hogares donde los padres de familia pues trabajan todo el día, la comunicación y el contacto que se tenga con los hijos no es tanto, o como se ha dado que también los hijos no tienen la suficiente confianza para venir y comentarle a los padres lo que está sucediendo. En este caso, pues la escuela juega un papel muy fundamental, ya que el tiempo que se puede compartir con los estudiantes, pues uno llega a descubrir tantas actitudes, comportamientos o situaciones que les puedan pasar. Así como podemos tener niños que puedan ser muy expresivos y le puedan contar todo lo que sucede en su casa, desde que llegó un perrito como mascota de la familia o como el abuelo que le celebraron el cumpleaños. Hay niños que también van a ser muy reservados y es difícil el poder obtener una respuesta de ellos. Simplemente el hecho de saludar y decir buenos días, ¿cómo amaneció? Podemos obtener una respuesta de bien o simplemente no obtener esa respuesta. Pero cada uno de los niños manifiesta un comportamiento tan diferente que esa puede ser una pauta para el docente para poder deducir si está pasando algo con este niño o con esta niña dentro del hogar. Entonces, al no denunciar o al no tomar cartas en el asunto, pues también nos estamos convirtiendo en cómplices de este proceso, lo cual no debería de ser, pero también se ha suscitado. De igual manera, pues puede darse esta situación dentro de un centro educativo porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo, donde también se han dado casos que el acoso se ha dado dentro de un centro educativo. Entonces, esta misma actitud y este mismo comportamiento pues va a ser notado dentro del hogar, ya sea por los padres o por algún familiar cercano, igual pueda determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque entonces ahí se daría la inversa de que el niño no quiera ir a la escuela, la niña no quiera asistir, y tiene que haber una causa, ¿verdad? No es simplemente el hecho de no quiero ir y pensar que es un haragán, que no le gusta la escuela, que son pretextos, sino que siempre va a haber algo de fondo que debemos de descubrir. Entonces considero que sí es importante, tanto en el hogar como en el centro educativo o dentro de la sociedad, el poder venir y denunciar.
porque es nuestra obligación, porque es nuestro deber, porque como seres humanos pues también podemos estar inmersos en este proceso y pues no nos gustaría que alguien cercano a nosotros pueda estar pasando esta situación y no ser pases estáticos ante la situación que le pueda estar pasando a alguien más. Me traslado con la siguiente interrogante a Luis. Luis, vimos una época de pandemia donde en el 2020 la sociedad en el mundo fue confinada, fue prohibida a salir y a tener contacto social con los demás seres queridos, amigos, allegados. Este confinamiento en el índice de la familia trajo causas y efectos y cuál es tu comentario de esta pandemia que ha provocado, qué daños ha provocado, qué causas y efectos ha dado esta pandemia en el núcleo de la familia. Adelante. Muchas gracias, Ronald. Bueno, yo creo que uno de los grandes efectos que ha dejado esta pandemia, el COVID-19, aparte de las muertes y separación de grandes grupos familiares, ha sido también la unión, donde nos hemos visto, y digo nos hemos visto porque a mí me pasó también, como a las grandes mayorías, de estar a hablar y nuevamente convivir con nuestros seres queridos, padres, hermanos, sobrinos, nietos y lo que tengamos. Y nuevamente ese reencuentro y como ese reacercamiento para poder solucionar las asperezas en el lado positivo, pero también en el lado negativo, pues para poder acosar o poder destruir derechos ya establecidos de la mujer. Yo soy de la opinión de que esta pandemia nos dio la oportunidad de poder acercarnos, poder convivir y poder entendernos en primer plano. Poder entendernos como individuos, como entes sociales, pero sobre todo para poder tener un acercamiento más directo, más profundo, donde enraicemos el destruir nuestras diferencias y nuestros problemas. Por otra parte, pues lamentablemente sí trajo grandes destrozos económicos. Creo que no hay familia en el mundo, principalmente en América Latina, que no se haya visto afectada, principalmente en el aspecto económico, que fue el que más ha dolido y el que está costando en este momento podernos recuperar. Muchas gracias, Ronald. Me traslado en la siguiente pregunta, ya que le había realizado una pregunta anterior a Astrid en el tema de la violencia que sufren las mujeres dentro del núcleo familiar y son afectados los menores en esto. En caso de, como docentes en el sistema educativo, al momento de detectar qué ustedes podrían garantizar para el menor en caso de existir violencia y eso encauce en un daño emocional, psicológico, ¿qué debería ser la institución o la institución educativa en caso de existir este tema, esta problemática en el núcleo familiar? Adelante. Bueno, como primera instancia, agotar el diálogo con los padres de familia, encontrar cuáles son las causas que están llevando a esta situación, buscar alternativas que puedan ser de beneficio para los estudiantes, ya que como le menciono, durante este proceso pueden existir muchas variantes, muchas causas en las cuales no necesariamente sea en el núcleo familiar donde se esté dando esta situación. Puede ser, como le decía, dentro del centro educativo
o fuera de él. Entonces, lo principal es encontrar soluciones al problema con los padres de familia. De no ser así, pues ya se buscan las instancias correspondientes para que puedan dar este acompañamiento. Nos sucedió en una ocasión, no, específicamente fue por maltrato infantil, en el cual al establecimiento se presentó la PGN a hacer las entrevistas necesarias con cada una de las docentes, como con la directora del establecimiento, ya que fue un niño tuvo un problema dentro del hogar, tuvo que asistir a un centro asistencial debido a la magnitud del problema que se había suscitado y los daños que se había ocasionado el niño, pues era necesario determinar si había sido ocasionado por los padres de familia o un accidente como se había determinado, ¿verdad? Y era la versión de los padres de familia que había sido un accidente involuntario en el cual el niño se había quemado. Entonces, considero que siempre la base va a ser la comunicación. En este caso, pues como docentes hablamos específicamente de lo que nos competía en relación al desempeño de los niños, el trato de los padres, la asistencia y el acompañamiento que se les dio. Gracias a Dios no trascendió a más, pero en este caso sí es necesario pues la comunicación, ¿verdad? Porque si bien es cierto que un descuido lo puede tener cualquiera, pero son antecedentes también para los padres de familia y en este caso pues para la PGN como institución protectora de los niños que deben de suscitarse un caso similar o que las versiones hubieran sido contrarias en decir si existe irresponsabilidad de los padres, no hay apoyo, los niños se mantienen solos, o un montón de situaciones, sí hubieran sido estos niños tomados por la PGN y buscarles, hasta donde tengo entendido, un hogar temporal o que algún familiar se haga cargo. Gracias a Dios no llegó a tanto, pero en este caso, como les repito, como primera instancia sería pues agotar el diálogo con padres de familia y si no, pues buscar las instancias correspondientes para darle seguimiento a este caso, ¿verdad? Porque si no caemos a lo mismo en ser cómplices y simplemente con lo que sucede a nuestro alrededor y no podríamos, sinceramente considero que no podríamos lidiar con una situación así porque entonces como seres humanos nuestra conciencia no nos dejaría tranquilos, no podríamos estar en paz ante este tipo de violencia que se podría generar dentro del hogar. Hoy en día, pues las redes sociales también han sido muy determinantes para poder subir todo tipo de videos en los cuales se puede evidenciar la violencia que existe principalmente en los niños, ¿verdad? Y cómo las autoridades pueden intervenir y que lo primero que se critica es que la persona que está grabando no puede ser capaz de venir y evitar esta situación o poder ayudar a las víctimas. Entonces considero que al final, al ser indiferentes ante este tipo de situaciones, pues nos volveríamos cómplices. Y pues también considero que el compañero nos puede hablar al respecto, ¿verdad? Yo no estoy tan involucrada en cuestiones legales, pero que también por ser cómplices de procesos como eso, pues también lleva consigo una responsabilidad. Gracias, compañera. Agradecer a nuestros invitados de lujo, como es Astrid Trejo y a Luis Marroquín, que nos acompaña en este conversatorio en la no violencia de la mujer. Agradecer a quienes nos siguen en nuestra página de Facebook de Análisis de Política Nacional e Internacional y agradecer a quienes se suscriben en nuestro canal de YouTube Análisis de Política Internacional. Y este conversatorio está siendo grabado para ser cargado. Luis, tengo la siguiente interrogante. Los medios de comunicación, ¿qué rol juegan en la sociedad latinoamericana y en el mundo en el tema de la no violencia a la mujer? Adelante, Luis. Muchas gracias, Ronald. Bueno, regresando con el tema de los derechos de la mujer, así es una pregunta muy importante sobre el rol que juegan los medios de comunicación. Efectivamente, los medios de comunicación son muy importantes y muy vitales a la hora de aplicar justicia. En cuanto a la promoción de derechos, es el medio más adecuado y más correcto
para poder enfatizar cuáles son los derechos de la mujer desde la adolescencia a la niñez y posteriormente de adulto, ya que estos derechos también son cambiantes, son fluctuantes, porque no es lo mismo el derecho de una niña, por ejemplo, de 14 a 3, 4, 5 años de edad, que los derechos de un adolescente de 15 a 17 y posteriormente llegando a los 18, que es la mayoría de edad, y posteriormente cuando llegamos a la tercera edad. Entonces, por eso digo que los derechos de la mujer son constantes, pero también son progresivos, porque se van aplicando de acuerdo al espacio, el tiempo y edad de la misma. Los medios de comunicación, sin duda alguna, son el medio más adecuado y eficaz para poder transmitir y poder dar a conocer cuáles son los derechos de la mujer. Pero también, esto ya es de manera personal, quiero aclararlo, yo estoy en contra de que a veces los medios de comunicación se involucren o entren tan adentro dentro de una investigación o un proceso. ¿Por qué? Porque de cierta manera afectan o dañan los derechos de las víctimas. Y también los mismos derechos, llamémosle, de la persona que está transgrediendo la ley, que le conocemos como delincuente, porque todavía él tiene derechos. Y esto es algo que hoy por hoy, pues en Guatemala, no es un derecho que se respete o se garantice. Podría poner un ejemplo para hacer una pequeña diferencia entre este tipo de actos o hechos. Veamos un poquito los medios de comunicación americanos. Los medios de comunicación americanos son medios masivos de información que ayudan y empoderan a las personas que viven dentro del territorio como fuera del mismo. Pero cuando se trata de asuntos donde competen organismos legislativos en cuanto a la promoción o protección de los derechos de la mujer, los medios de comunicación se apartan. Se mantienen, sí, presentes dentro del mismo, pero no adentran, no se adentran o perdón, ellos vienen y no se adentran o interfieren dentro del proceso de la investigación. Y pues en Guatemala y Latinoamérica lo vemos totalmente al contrario. Hoy asesinaron a una persona y los medios de comunicación están en sus reportes, están pasando el arma, el calibre, el nombre de la persona que está siendo victimizada o el nombre de las personas que están siendo detenidas. Y eso, de cierta manera, pues sí transgrede un principio muy importante, establece la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el derecho de defensa y también el derecho de publicidad. O sea que no todo lo que se evidencia dentro de la transgresión de un delito puede ser público, porque también podríamos entrar en conflicto, por ejemplo, con la ley PINA, la Ley de Protección de Menores de Edad y Adolescentes, y así posteriormente irnos adentrando en otros temas de índole constitucional y legal que de cierta manera sí afectan. Pero cabe destacar e indicar que los medios de comunicación son un recurso, llamémosle así, muy importante para poder transmitir derechos en cuanto a protección y promoción. Y creo que desde ese punto, no solo en Guatemala, sino en América Latina y a nivel mundial, es el medio por el cual hoy por hoy nos empoderamos, aprendemos y nos formamos. Si no veamos el ejemplo, pues hoy mismo estamos utilizando a Zoom, retransmitiendo por medio de ya sea Facebook, YouTube, y estamos dando a conocer el día de hoy cuáles son los derechos, cuáles son las promociones que tiene la mujer y cuáles son aquellos derechos constitucionales garantizados y los derechos que deben ser promovidos y protegidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Tocaste un punto muy importante y algo que coincido contigo de que los medios de comunicación, tanto como convencionales y alternativos, son importantes, sí, para la promoción en la no violencia a la mujer y de manera general en cosas que aporten con el desarrollo de la sociedad. Lo que se rechaza y no se acepta, y también recalco un caso, dos casos en el Ecuador de dos muertes a dos mujeres. La prensa fue muy mediática en dos casos que los jueces en el Ecuador, y cito el caso Sharon y el caso la chica ecuatoriana que falleció a manos de un ciudadano venezolano que fue asesinada, que la prensa ahondó para buscar una condena en la cual sea por presión mediática. El derecho y los principios de derechos humanos señalan la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso. Y muchas de las veces los medios de comunicación en América Latina juegan un rol de politizar o de ser muy mediáticos en casos que la cual se deben de manejar con un alto estándar de cuidado, porque una sentencia que emita a criterio de cualquier juez puede perjudicar a una persona más allá del acto o del daño que haya causado. La prensa no le compete juzgar sin un criterio jurídico fundado en derecho. Muchas de las veces la prensa no cae y no se equivoca, sabe lo que hace, pero trata de muchas veces eh, poner en tela de duda el criterio de los juristas. Yo creo que la prensa no debe intervenir en casos de derecho. Trasladándome a la siguiente pregunta, hemos hablado de la importancia de los medios de comunicación. Y desde tu punto de vista, Astrid, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación alternativos en esta nueva era, en el tema de la lucha, de mejorar un mejor estatus en el sistema de la no violencia a la mujer y en diferentes ámbitos de los medios de comunicación alternativos? Adelante. Considero que un punto muy importante para los medios es el profesionalismo con el cual se puede desempeñar, ya que recordemos que como ustedes lo han mencionado, ¿verdad? Existe a veces mucho amarillismo dentro de los periodistas, pero hoy en día cualquiera puede tomar un aparato electrónico, un celular, un poder hacer las grabaciones pertinentes, pero sin ser ese profesional que se busca para poderle dar acompañamiento a este tipo de procesos. Sí, si podemos observar a nuestro alrededor, pues gracias a los medios de comunicación, pues también nos informamos de lo que acontece, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Los altos índices de violencia que existen, pero que también a través de estas redes sociales, estos medios de comunicación, podemos alzar la voz y poder expresar muchas veces ese apoyo a quien lo necesite, ¿verdad? Un caso muy suscitado en Guatemala, pues es el caso Sicavisa, que hoy en día, a pesar de los años que se han manejado varias versiones al respecto, que a nivel nacional e internacional, pues se ha tratado de brindar ese apoyo a la familia, pero que hasta hoy en día no se ha logrado esclarecer el proceso. No sabemos a ciencia cierta si la prensa en este caso pues ha sabido intervenir de la manera correcta o simplemente lo están manejando, los están manipulando pues intereses de terceros, ¿verdad? O de la parte que en este caso pues es la acusada. Pues entonces considero que lo principal es el tener el profesionalismo y saber hasta qué punto como medio de comunicación es pertinente el alzar una opinión o el dar una nota, si lejos de ser de ayuda, pues va a perjudicar. Entonces considero como en toda situación, como en todo proceso, pues debe de haber un límite para todo. En este caso, pues
considero que también debería existir una ley que pueda permitirle a los medios de comunicación la divulgación, pero siempre y cuando las fuentes sean verídicas y sea de ayuda para las personas, para las víctimas, y no lejos de eso, pues venir y, y no ayudar y entorpecer esos procesos. Considero que los medios de comunicación, si le damos un uso correcto y pertinente, pues van a ser de gran ayuda para todos. Interesante el criterio que nos da nuestra invitada. Sí. Agradecer a quienes nos siguen en Facebook como Análisis de Política Nacional e Internacional y nuestro canal de YouTube Análisis de Política Internacional. Invitarlos a suscribirse y también agradecer a nuestras alianzas como ECAS, Guate Joven, a Fundación FEIDI de Ecuador, y se me olvidaba una de las organizadoras también del evento anterior en Derechos Humanos, la cual también felicito, a Orden de la Victoria, quien también nos acompaña, parte de Guate Joven y ECAS, nuestro compañero Luis Marroquín, en este conversatorio de la no violencia a la mujer. Luis, en este conversatorio hemos tocado varios puntos muy importantes, en derechos humanos, en derecho a la familia, pero en materia laboral es uno de las críticas que hemos venido viendo en la mujer. En el sistema guatemalteco, en el tema laboral en la mujer, ¿se garantizan los derechos esenciales de la mujer? Luis, adelante. Muchas gracias, Ronald. En cuanto a tu pregunta, puedo sostener abiertamente de que los derechos de la mujer, específicamente laborales, hoy por hoy, son respetados y son garantizados. Uno de los grandes problemas que afrontamos, como platicábamos al inicio, es a veces la costumbre de la no denuncia, o de que la persona o la víctima a veces por temor decide callar. Y ese es uno de los grandes contrajustes o problemas que tenemos en materia de derecho laboral. En muchas ocasiones el trabajador ha trabajado 10, 15, 20 años, ya sea aquí en Guatemala se desarrollan mucho las fincas, o por poner otro ejemplo, la señora ha desempeñado labores domésticas por 5, 10, 15, 20 años en una casa determinada, y en cierto momento es despedida o es despedido. Por ejemplo, si está trabajando en el campo y esta persona, por no conocer o desconocer que tiene derechos laborales que le asisten, pues se va conforme con el último pago, el último salario que recibe de la parte patronal. Y eso es algo muy común y muy real que se da en la República de Guatemala, mayormente con los empleos domésticos y los empleos del campo. ¿Por qué? Porque la trabajadora doméstica en muy pocas ocasiones conoce de sus derechos, y en muy pocas ocasiones, por temor a las represalias de una mala recomendación, que no va a poder conseguir trabajo en algún determinado lugar, decide callar y decide no hacer evidente la violación de sus derechos. Por el otro caso, pues tenemos a las trabajadoras del campo, las que nos proveen todos los días, pues, de las frutas y legumbres que consumimos, pues son adquiridas por el tiempo del jornal, por así llamarlo, y la temporada. Y cuando esta relación laboral se termina, entonces ella es despedida y se retira para su hogar. Y al no conocer o conocer sus derechos, pero por el temor del patrón, decide callar, entonces ahí se ve limitado el derecho.
se ve limitada la aplicación de justicia, y es donde debemos de trabajar y enfatizar de que a la mujer los mismos derechos que le asisten al hombre en el sentido laboral. Y es esa parte del derecho que debemos de proteger y debemos de impulsar, sin importar si la mujer está desempeñándose en las altas esferas o está trabajando como doméstica, como trabajadora del campo. Esos derechos le asisten y le pertenecen, pero es ella justamente quien debe de accionar y hacer valer el derecho para que los órganos jurídicos correspondientes puedan actuar en defensa de los mismos. Muchas gracias, Ronald. Trasladándome a Astrid, y también antes de hacer la siguiente interrogante, agradecer a quienes nos siguen en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, agradecer a nuestros aliados e invitarles a quienes nos están visualizando en nuestra página de Facebook, que se suscriban a nuestro diplomado de Derecho Internacional Privado, o a su vez escribirme al número de WhatsApp más 593-96-980-3392 de Ecuador, y me traslado a la siguiente interrogante con Astrid. Astrid, en el tema, ya que le preguntaba a Luis en la garantía de los derechos laborales de la mujer, en el sistema de la función pública como servidora pública y como docente que eres, ¿qué tan positivo, tan favorable ha sido que la mujer sea garantizada y se le haya respetado sus derechos laborales en el sistema de la función pública? Adelante. Bueno, considero que el compañero ha sido muy enfático al hacer referencia a la igualdad de derechos y a las condiciones que cada una de las trabajadoras tiene, dependiendo en el campo donde se desempeñan, ¿verdad? Yo creo que a diferencia de toda trabajadora del Estado, pues las garantías son diferentes y pues se ve un mayor apoyo debido a que están protegidas, ya que al contar con un trabajo fijo, pues pueden gozar de esas garantías que se ofrece, que así como tienen obligaciones y responsabilidades, pues también sus derechos son respetados como tal. Puede suscitarse en algunos casos algunos inconvenientes, pero ya puede darse a nivel interno dentro de un centro educativo, a nivel departamental, pero considero que son muy pocos los casos que se puedan suscitar, específicamente en relación a la maternidad, ¿verdad? Que es un derecho como tal que toda trabajadora pues tiene el poderle dar su hora de lactancia, que la ley se lo permite y se lo garantiza, ¿verdad? Pero que también existen trabajadores que en su momento no, o jefes en este caso, ¿verdad? Que no suelen darles ahora a las compañeras, o que puede ser negociable el decir media hora antes, que pueden ingresar media hora más tarde, pueden retirarse media hora antes de finalizar su jornada, pueden utilizarla al inicio o al final, que es un derecho del cual goza cada trabajadora, pero que en un momento determinado, cuando se desconoce también de esta situación o dependiendo de de la relación laboral que pueda existir entre el trabajador y el patrón, pues por motivo de represalia no podría darse, ¿verdad? Sí se han escuchado casos de madres trabajadoras que por no pertenecer al renglón presupuestario, pues siendo 021, pues han tenido que desistir de este beneficio, de esta garantía que ofrece el Estado, debido a que por temor a no ser contratadas el siguiente año, que puedan ser removidas a otro educativo, pues prefieren no tomar esa hora, ¿verdad? Cuando en ley está y pues es permitido el puedan ausentar una hora de sus labores. En ese caso sí considero que es necesario ponerle un poquitito mayor
atención a este tipo de situaciones y pues principalmente como mujeres interesadas, pues hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? Nadie puede hacer desconocimiento de la ley, pero en ocasiones escapan de nuestro alcance muchos aspectos que no son tomados en cuenta. Entonces considero que sería la única situación que en un momento dado puede llegar y afectar a las trabajadoras. De igual manera, los procesos que se realizan para poder salir de licencia, que en ocasiones son entorpecidos, o el pago en su momento también puede venir a ser algo tormentoso con lo cual se pueden encontrar las compañeras, ¿verdad? Al hacer trámites engorrosos que no permitan que su salario pueda venir en el tiempo establecido y que pueden pasar hasta 2, 3, 4 meses sin poder recibir el salario. De igual manera, en cuestiones a salario, no solo para las trabajadoras que gozan una licencia, sino que puede ser por enfermedad común o por un traslado. Entonces son situaciones que también pueden vedarle los derechos al no realizar esos procesos en el tiempo establecido, al no agilizar dichos trámites, que también van a venir y van a afectar la economía de la mujer como tal, mayormente si se encuentra sola, pues siendo el sustento de su familia, pues no deben ganar un salario en el tiempo establecido, pues viene y afecta no solo a ella como tal, sino que a una familia en general. Considero que serían las únicas limitantes que se encuentran dentro del gremio como tal, ya que por lo demás considero que como trabajadoras del Estado, pues se goza de un mayor beneficio en ese sentido, ¿verdad? Claro, Astrid, es muy importante el tema el cumplimiento de los derechos laborales bueno, en la función pública y también en la función privada. Ya para bueno, últimos 20 minutos que nos queda, quiero primero agradecer a nuestros aliados, eh, Fundación FEIDI del Ecuador, ECAS, eh, Guate Joven, Orden de la Victoria, y organizaciones que a futuro también se estarán aliando con nosotros con análisis de política nacional e internacional, la cual es un medio alternativo que busca conversatorios como estos, tratar de aportar con un grano de arena para la sociedad y poder mejorar el sistema de los medios de comunicación realmente independientes, alternativos y convencidos de prestar un servicio que es la comunicación eh, entre todos y todas. Para esto me traslado a Astrid y quiero que dejes un mensaje en el tema de la no violencia a la mujer y cuál es tu mensaje y tu propuesta a mejorar el reducir este índice de no violencia a la mujer, que se mejore esta situación y que tratemos de no de combatir y de no permitir este tipo de violencia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primeramente, agradecer una vez más la invitación y hacerme partícipe de estos conversatorios. Un claro ejemplo de que la participación de la mujer es importante. Agradezco el tiempo cedido y también a una cordial invitación a todas aquellas mujeres que han sido parte de esos procesos de violencia, a que no se queden calladas, a que puedan alzar la voz, a que sin importar la edad que puedan tener, ya que recordemos que una niña, un adolescente, una mujer adulta, una anciana puede ser parte de este proceso de violencia y sin determinar ninguna circunstancia, pues todas son parte de este proceso y todas deben alzar la voz para que ninguna pueda sufrir más este tipo de abusos. También felicitar a todas aquellas mujeres que han sabido salir adelante, que han dicho no a este tipo de violencia, ya sea física, ya sea psicológica, ya sea verbal, ¿verdad? Porque muchas veces tratamos de minimizar las cosas y no darle la importancia, ya cuando vemos que la situación se tiende a tornar ya muy difícil y complicada y fuera de nuestro alcance, es cuando también podemos arrepentirnos de no haber puesto un alto en el momento y que nadie está exento de poder vivir este proceso. Yo no puedo decir, a mí nunca me va a suceder,
Yo no voy a permitirlo porque recordemos de que todas en su momento estamos expuestas, sin importar de dónde venimos, en qué nos desenvolvamos, a qué nos dediquemos, todas somos parte de este proceso y pues lo importante es eso, el que nos podamos unir, el que podamos apoyar a quien lo necesite, ¿verdad? Porque considero que en su momento pues podemos ser ese eslabón para poder brindar y si a mi alcance no está, pues puedo ayudar a la persona escuchando, buscando quién pueda brindarles ayuda, a quién poder dirigirse, qué medios buscar, qué leyes pueden amparar a la mujer para que ya no sea parte de este proceso. Una felicitación por este tipo de actividades que vienen a engrandecer pues también la participación de todos, ¿verdad? Y el poder informarnos, al compañero que también estuvo acá presente, pues yo creo que su aporte en relación al derecho ha sido muy interesante y pues es muy gratificante el poder escuchar este tipo de comentarios en los cuales se le brinde el apoyo necesario a la mujer. Muchísimas gracias. Le doy el paso a Luis Marroquín. ¿Cuál es tu mensaje final, Luis? Adelante. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias, Astrid. En verdad, un honor el poder haber compartido con ustedes este espacio. Tal cual como lo indicaba la compañera Astrid, es algo muy importante que sin importar la edad que hoy en día la mujer tenga, si está siendo víctima de violencia intrafamiliar o víctima de acoso, ya sea laboral, social o civil, pues instarle y recordarle que nadie la protegerá y velará más por sus derechos que usted misma. Y esto lo va a poder hacer a través de la denuncia. La denuncia es en sí esa llave mágica que abre el cerrojo y permite el poder garantizar la protección y el resguardo de sus derechos. Como parte de la sociedad, como presidente y fundador de ECAS, Ecoconciencia con Amor Zaragoza, quiero invitarle a que siempre esté activa, siempre esté dinámica y que siempre esté protegiendo sus derechos. Y recuerde que siempre van a existir instituciones amigas, como ECAS, como Análisis de Política Nacional e Internacional de la República del Ecuador, FANI del Ecuador, Orden de la Victoria, Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, y un sinfín de instituciones que existen y que están en su mayoría para proteger y resguardar sus derechos. Invitarle también para que para el mes de febrero se una a un diplomado donde vamos a tocar no solo el aspecto cultural, social y legal de la mujer a nivel de derecho internacional privado, sino también de los demás entes que componen a la sociedad. Y ello pues permite de cierta manera enfatizar que es la educación sin duda alguna la herramienta o el mecanismo que nos permitirá crecer como sociedad. Desde la Junta Directiva de ECAS, Ronald Jaramillo, queremos agradecerte y queremos felicitarte porque este espacio es un espacio positivo, un espacio empoderativo que permite trabajar en pro de los derechos del individuo. Pues hoy estamos tratando los derechos de la mujer, en otras ocasiones hemos hablado sobre los derechos de salud, los derechos de educación, bueno, un sinfín de derechos o la gama de derechos que componen a la sociedad y los cuales deben de ser resguardados y protegidos. Muchas gracias, bendiciones. Agradecerte a ti, Astrid y Luis, por verme acompañado en este conversatorio que trata de aportar con la sociedad y un tema muy interesante como es el de la no violencia de la mujer. Y en materia de derecho, tratar estos temas son muy importantes, de que la discusión sea abierta y que hayan propuestas para buscar soluciones a estos problemas.
Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Análisis de Política Internacional, y que nos sigan en nuestra página de Facebook, Análisis de Política Nacional e Internacional, y a difundir el mismo, ya que este es un medio de comunicación alternativo que busca llegar a la sociedad latinoamericana, a la sociedad, para que conozca y pueda educarse a través de estos medios alternativos, de realmente una comunicación adecuada y un conocimiento que sea basado en criterios neutrales o imparciales. Agradecer a nuestros aliados como ECAS, Guate Joven, Orden de la Victoria, Fundación FEIDI de la República del Ecuador, Análisis de Política, un medio de comunicación alternativo e independiente que nació con el objetivo de aportar con la sociedad. Agradecerles a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Les envío un fuerte abrazo desde Ecuador y estaremos en un próximo conversatorio esperando que Astrid y Luis se comprometan también en un conversatorio con temas diversos. Agradecerles, les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo programa. Nos despedimos, nos veremos el próximo 11 de diciembre con una nueva temática para desarrollar en análisis de política nacional e internacional. Éxitos.